En primer lugar, voy a enfocarme para esta presentación en los avances en el lenguaje jurídico claro en Chile, que es lo que se solicitó por la organización, a quien agradezco, por supuesto, la consideración. Y específicamente, lo primero que quisiera hacer, en honor a la formación, ¿cierto?, personal, es hacer una precisión conceptual desde donde yo voy a presentar lo que voy a mostrar en este caso. En primer lugar, para referirme al ámbito jurídico, considero que, ¿verdad?, tenemos tres dimensiones que configuran lo que entendemos por ámbito jurídico, que es el ámbito judicial, el ámbito legislativo y el administrativo. En específico, yo me voy a referir más adelante al legislativo y voy a explicar por qué. La segunda precisión conceptual, y lo aclaro porque se confunde mucho en términos estas dos líneas de trabajo, y la verdad es que hay que hacer una distinción. Voy a hablar del lenguaje claro como una, digamos, una línea de trabajo, una línea de investigación, de estudio, ¿verdad?, que es distinta a lo que se denomina lectura fácil. ¿Por qué lo diferencio? Porque el lenguaje claro se relaciona, ¿verdad?, con hacer una cierta, voy a usar la palabra traducción, ¿ya? Es redactar textos para el ciudadano común y amplio, es decir, para una audiencia que puede ser, en determinado caso, uno de ustedes, yo, ¿verdad?, que nos enfrentamos a ciertos trámites y no los logramos comprender. Entonces, el lenguaje claro lo que busca es que podamos entender los textos que son funcionales y que nos afectan en nuestra vida diaria. Lectura fácil, y está en sus mismas definiciones, ¿verdad?, es la traducción de ciertos documentos, también funcionales, con ciertas técnicas, pero que son para públicos específicos, ¿verdad? Públicos de acuerdo al lugar donde estemos o la terminología que usemos, que tienen ciertas necesidades específicas, ¿verdad? Y por supuesto que utiliza otras herramientas como puede ser el cómics, como puede ser el dibujo, ¿verdad?, el diseño, aunque el lenguaje claro también tiene un componente de diseño en la comunicación clara, pero son líneas de trabajo distintas. Entonces, esa es la primera aclaración que me gustaría hacer. Luego, ¿cómo hemos avanzado en el ámbito del lenguaje claro en Chile? Bueno, el gran avance, o esto se inicia de alguna manera a través del Poder Judicial en Chile, específicamente cuando se propone el tema de la claridad de las sentencias como tema de cumbre judicial que patrocina Chile y España, y a partir de eso se hacen una serie de sugerencias para toda Hispanoamérica dentro de la misma cumbre de cómo redactar sentencias de una manera más clara. Eso lleva a que en el Poder Judicial chileno se cree una comisión de lenguaje claro que funciona hasta el día de hoy, y que una de sus primeras, incluso previos a la formación de esa comisión, una de las primeras obras, digamos, o productos, si ustedes quieren, es el glosario de términos legales, que es un glosario que se crea por ahí por el 2017, si no me equivoco, 16, donde tomamos una selección de términos que eran difíciles de comprender para los usuarios de tribunales, y los extrajimos de los propios tribunales, de los propios usuarios, y se definieron en términos que fueran más cercanos a ellos, y este glosario se distribuyó a lo largo de todos los tribunales, primero enfocados en tribunales de familia y penales, y luego se ha ido haciendo una mejora en sus versiones, creo que ya lleva una quinta versión, y se han incorporado también otras áreas del derecho. Este fue un punto de inicio para que el 2017, ¿verdad?, surgiera un interés paralelo en distintas instituciones
y formáramos en conjunto lo que nosotros denominamos la Red de Lenguaje Claro Chile. ¿Qué es la Red de Lenguaje Claro Chile? Bueno, es un grupo de 7 instituciones fundantes, ¿verdad?, que promuevan el uso del lenguaje claro al interior de sus instituciones. Acá yo les puse la dirección, la página web, y la red se reúne sistemáticamente. Cada un año renovamos la Secretaría Técnica, es decir, qué institución lidera la red en ese año. Hacemos una cuenta pública y por acá puse un ejemplo de cómo celebramos, por ejemplo, el Día Internacional del Lenguaje Claro a través de las redes sociales y también a través de la página de nuestra red. ¿Cuáles son los integrantes fundadores de esta red? Bueno, el Poder Judicial, a través de la Comisión de Lenguaje Claro, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que ejerce la Secretaría Técnica actualmente, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a quien, no sé si se cortó ¿se ve la diapositiva? Sí, todo se ve claro. Ah, perfecto, gracias. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a quien yo represento, la Contraloría General de la República, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, que tal vez les suene familiar el concepto de ley fácil, perdón, y creo que ahí los menciono todos, no sé si me faltó alguno. El Consejo para la Transparencia también ya lo dije. Bueno, ¿qué hace esta red? Esta red difunde, ¿verdad?, el lenguaje claro al interior de sus instituciones, pero también hacia otras instituciones. Por tanto, estas instituciones que nosotros llamamos fundantes, luego vienen otras instituciones que se han ido incorporando como asociados, así como la Defensoría Nacional, el Ministerio Público, el tribunales ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, si hoy yo tuviera que hacer un análisis del avance, diría que el avance en Chile del lenguaje claro se ha dado específicamente más en el ámbito judicial, aunque estamos hablando de que falta mucho todavía, pero ya se han hecho muchas cosas, ¿verdad? En el ámbito administrativo también, a través de la Contraloría, del Consejo para la Transparencia. En el ámbito académico, perdón, también a través de lo que hacemos como formación en la universidad en la que yo trabajo, puesto que tenemos cursos que son obligatorios de comprensión y producción de textos jurídicos, y así otras instancias. Sin embargo, hay una institución que no mencioné y que arriesgo sanción si la omito, que es la Cámara de Diputados de Chile. Bueno, sin embargo, en este avance, y como mi intención es poder avanzar, valga la redundancia, en toda la investigación que se hace en torno al lenguaje claro, no quise ser reiterativa con otras presentaciones anteriores mías, sino que quise abordar lo que yo considero que falta todavía en nuestro país. Y en eso me voy a centrar en el ámbito, dentro de lo jurídico, en el ámbito legislativo. El judicial, como ya dije, se han dado pasos, todavía falta, pero se han dado pasos. En el administrativo también, pero el ámbito legislativo, como creo que es el deseo de muchos, todavía nos falta muchísimo por andar y ya les voy a mostrar por qué. ¿Por qué nos falta mucho todavía? Porque seguimos cometiendo los mismos errores que se han diagnosticado en distintos contextos con corpus bastante extensos. Javier ya se refirió o se referirá a esto, ¿cierto? Se han hecho estudios, el estudio de modernización del lenguaje jurídico en España, extensos corpus, donde llegamos siempre a las mismas conclusiones, es decir, seguimos trabajando con párrafos extensos que sobrepasan nuestra capacidad cognitiva de poder comprender, es decir, esto no es porque no tenga alfabetización o porque no tenga una escolaridad determinada, sino que una persona
cualquiera que se enfrenta a este tipo de párrafo bloque, es imposible que lo comprenda y lo mínimo que debe hacer es una segunda o tercera lectura. Entonces, seguimos con este tipo de construcción. Además, se sigue dando, y lo pongo de ejemplo porque para mí es el caso paradigmático, que se repite y por lo que he visto, ¿verdad?, en distintos contextos de países como Argentina, como Colombia, y lo he visto y lo he constatado también en España, que es el párrafo típico donde a nosotros como lector lo que hacen es cortarnos la idea más importante que contiene este párrafo. Es decir, si le agregamos a la extensión que la idea principal la mutilan, ¿cierto? La cortan a la mitad y entre medio nos insertan una cantidad de incisos que son tantos que cuando llegamos al final hemos olvidado la idea principal que estaba al inicio. Entonces nuestra memoria, que es frágil, ¿verdad? Segundos, nuestra memoria a corto plazo, nos lleva a que tengamos que volver a leer este párrafo y eso atenta contra todo tipo de eficiencia, ¿verdad?, en términos de como lectores. Entonces, en este caso, lo que se ha hecho es decir, los funcionarios de planta y a contrato del Servicio Nacional de Aduanas que perciban la bonificación por retiro de que tratan los artículos anteriores de esta ley, y ahí empiezan la serie de incisos. Que a la fecha de la renuncia tuvieran 20 o más años de servicios continuos o discontinuos en las instituciones que conforman la administración del Estado, que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley número 3500 de 1980, cotizando habiendo cotizado, acorde a lo establecido en su artículo 17. Y luego volvemos de comerciales y nos dicen, tendrán derecho a percibir por una sola vez una bonificación. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Y este no es un caso que yo haya buscado así con pinzas, como decimos en Chile, sino que es el prototipo. Lo que han hecho, ¿verdad?, es que la idea principal, que aquí está remarcada, ¿verdad?, con color, se corta y al medio se insertan una cantidad de incisos que hace que nos olvidemos de cuál era esta idea principal. Eso atenta contra los principios básicos de la comunicación. Entonces, les quiero mostrar aquí que sin hacer un cambio de fondo en este artículo, ya si lográramos juntar, ¿verdad?, la idea principal y poner al final todos estos incisos, ya podríamos hacer que este artículo fuera más o tuviera más posibilidades de ser comprendido que la versión que teníamos anteriormente. Esto se da en prácticamente, yo diría, un 80% de las leyes o de los artículos que componen las leyes en Chile. No es la excepción. Tenemos acá otro caso donde nuevamente tenemos un párrafo bloque con una gran cantidad de información. Yo siempre digo que cuando me encuentro con estos párrafos digo que son sospechosos porque claramente aquí no hay una idea principal, hay más de una. Y además tenemos una falta de puntuación, que es otra, ¿cierto?, de lo que se ha hallado, ¿cierto?, se ha encontrado como diagnóstico, la mala o mal uso o falta de puntuación, donde no tenemos una segmentación de la información que podría darse fácilmente, como estoy mostrando acá, contiene exactamente la misma información, pero lo que hemos hecho es usar enumeración, el párrafo de enumeración, utilizar ciertas letras en este caso. Esta es una práctica que utilizan mucho y me alegro muchísimo de ello en el Tribunal de Buenos Aires, de la colega, ¿verdad?, Tula de Moral, que utilizan mucha gráfica y que por supuesto que eso ayuda a una mejor lectura. E incluso en esta misma letra D podríamos, que está acá, podríamos nuevamente juntar la idea principal porque se ha cortado nuevamente y pasar los incisos al final. Entonces, esta es la dinámica de nuestras leyes. Aquí yo he mostrado cómo haciendo solo unos pequeños cambios de estructura ya facilitamos la comprensión. Imagínense si a eso le agregamos otras herramientas como
estrategias de reformulación para explicar conceptos, si a eso le agregamos, ¿verdad?, una puntuación más adecuada, nuestra historia sería muy distinta. ¿Y por qué digo nuestra historia sería muy distinta? Porque lo que generalmente pasa es que tenemos una ley que desde su inicio no es comprendida, por tanto luego vendrán todas las modificaciones para aclarar esas dudas que presenta la ley o ambigüedades, luego vendrá el reglamento que explique la ley, luego vendrá el oficio que explica el reglamento de la ley, etc. Y es así como nos vamos llenando de información que cada vez hace más lejana la legislación al usuario que le afecta, en definitiva. Ahí tienen entonces una muestra de cómo podríamos, haciendo unos pequeños cambios, hacer que este artículo pudiera ser mejor comprendido. ¿Qué otros, entre comillas, males seguimos replicando en nuestra legislación? Bueno, ya también hay información y hay investigación al respecto. Si le sumamos a la extensión, si lo sumamos a este párrafos tipo caja china, ¿cierto? Le sumamos los tecnicismos, etc. Además, sumémosle aquellos tiempos, ¿verdad? O modos, en este caso futuro subjuntivo, que ya está en desuso en el español y solo sobrevive, ¿cierto?, en el ámbito jurídico. Los que poseyeren, tuvieren, aportaren, etc. Los que poseyeren, tuvieran, aportaren. Ya eso nos aleja de este compromiso con la lectura, que utilicen ciertas formas verbales que están bastante ya lejos del usuario común. La puntuación sigue siendo un grave problema dentro de la legislación chilena, y me atrevería a decir que más allá del país también, porque se siguen encontrando párrafos como este, donde si hubiera tiempo, por supuesto, me quiero restringir al tiempo que tengo asignado, tenemos párrafos que tienen una sola oración, o sea, es casi como ganas de levantar un monumento, pero en el sentido contrario, de poder elaborar un párrafo de esta extensión con un solo punto. Entonces, la puntuación sigue siendo un gran problema dentro de la legislación. ¿Por qué no podemos este mismo párrafo bloque construirlo, ¿verdad?, con 3 instancias, con los marcadores destacados, ¿verdad?, con 3 párrafos o usando punto seguido y segmentando la información para que el usuario la pueda procesar de una manera mucho más entendible. Y por supuesto no tenga que volver a leer una y otra vez este párrafo para tratar de entender lo que se está diciendo o encontrar la idea principal. También abundan, ¿verdad?, los tecnicismos, pero acá, y esta es una opinión, digamos, personal, mía, los tecnicismos son un ingrediente más que se suma a la complejidad de la legislación o de cómo está escrita la legislación chilena, porque digamos que para mí la mayor complejidad tiene que ver con la estructura del párrafo, esa es para mí la unidad clave. Pero si a eso le agregamos también los tecnicismos, vamos haciendo, yo siempre digo, vamos haciendo un licuado, como dicen en Argentina, o un jugo, o en smoothie, como quieran ustedes, llenándolo de ingredientes que van haciendo que este texto sea cada vez más complejo. Y no utilizamos algunas herramientas que están disponibles en la lengua para, por ejemplo, en vez de decir se rechaza sin costa la nulidad procesal impetrada por la parte demandada, podríamos decir se rechaza la petición de la nulidad procesal, es decir, y pongo la definición, o este rechazo en sí es sin costas, esto es, ¿verdad?, no incluye los gastos. Es decir, podríamos utilizar un glosario, podríamos utilizar una estrategia dentro del mismo texto, etc. Pero no pensamos en la audiencia y eso hace que nuestras leyes estén absolutamente lejos del usuario. Entonces, como síntesis, como síntesis de esta parte, porque creo que aún me queda tiempo,
¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Y voy a recurrir, ¿cierto?, a esta sabia mujer, ¿verdad?, que nos dejó hace poco, pero en realidad está presente. ¿Dónde está el problema? El problema es que la formación de los abogados, y en esto comparto con la abogada, la jueza Tula de Moral, ¿verdad?, y lo hemos conversado, la formación de los abogados no contempla cursos de escritura, por ejemplo, legislativa o judicial o jurídica. Y si los contemplan como opcionales, como talleres, como con menos valor que los cursos disciplinares. Y eso hace que los abogados, ¿cierto?, que egresan, repliquen los modelos que ya están y que siguen, digamos, repitiendo estos vicios, ¿verdad?, de la redacción legislativa, y se van perpetuando, ¿verdad? Entonces, la formación de los abogados tiene que incorporar como una parte obligatoria importante cursos que tengan que ver con la comunicación jurídica, en contexto jurídico. Perdón. ¿Qué recomendaciones en general me gustaría dar para la redacción en términos de claridad, a raíz de este paso rápido por los problemas? Bueno, lo primero, la extensión del párrafo no debe superar los límites razonables. Yo insisto en que la unidad clave tiene que ver con el párrafo. ¿Qué significa los límites razonables? 120 palabras, una oración principal y 3 o 4 secundarias. Eso para mí es una extensión razonable. Por supuesto que debe tener una unidad temática, es decir, una idea principal. A cada párrafo una idea principal. Estas recomendaciones que parecen tan básicas, pero cuando nosotros analizamos los textos jurídicos nos damos cuenta que no se cumplen, que al contrario tenemos párrafos bloque, tenemos párrafos unioracionales, evitar párrafos de oraciones subordinadas, es decir, esto de tener una oración dentro de la otra y complejas de incisos sin la puntuación adecuada. Remarco el uso de conectores, es decir, si usted tiene que redactar un párrafo extenso, porque puede que lo necesite, puede que tenga que hacerlo extenso, por favor use marcadores, use conectores, use en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, use por un lado, por otro, ¿verdad? Que al lector le ayuden a relacionar las ideas. Por favor, utilizar una puntuación adecuada. Seguimos pensando todavía que la puntuación es la forma gráfica de las pausas de la oralidad. Y eso no es así. No porque yo respire cierto medio segundo va a ser una coma y si respiro un minuto va a ser un punto aparte, ¿verdad? La puntuación tiene o funciona como los signos del tránsito, y aquí me gusta mucho la propuesta de Montoliu al respecto. Funciona como los signos del tránsito que nos van guiando en nuestra lectura. ¿Qué otras recomendaciones? Cuidar, ¿cierto?, el abuso del futuro del subjuntivo, así como del gerundio. Cuidar el uso de los pronombres, ¿verdad? El español nos ha dotado de pronombres que son bien precisos. Nos dice esta cuando el referente está al lado, esa cuando está más lejano, aquella, ¿verdad? Sin embargo, utilizamos siempre el mismo, que ni siquiera actúa como un pronombre, y eso hace que el texto se vuelva ambiguo. Si usted tiene que utilizar un tecnicismo o un latinismo porque no se puede reemplazar, porque no hay un sinónimo, bueno, use una estrategia de reformulación y explíquelo, dé su definición. Haga un link, hoy que la tecnología lo permite, que defina en términos más claros ese concepto, por ejemplo. En párrafos con enumeraciones extensas, destáquelas tipográficamente. Use viñeta, use letra, use los romanitos que se llaman, ¿verdad? O números romanos más pequeños. Y, por supuesto, ordene los enunciados conforme al orden lógico del español. Sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? Y no los intercale cortando la idea principal. Para continuar, entonces, el avance y centrarme
el avance en lo legislativo en Chile tiene mucho que ver con el concepto de transparencia. Yo diría que desde que se publica la ley de transparencia, muchas instituciones públicas, yo diría que casi todas las que son fundantes de la red del lenguaje claro Chile, empiezan a preocuparse porque muestran sus textos, sus comunicaciones en la página web, pero eso no indica que sean comprendidos. O sea, el hecho, yo no soy transparente porque muestro, soy transparente cuando la persona es capaz de comprender esa información. Entonces, esta preocupación por la claridad empieza a surgir desde esta ley. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos que hay en el ámbito judicial, en el ámbito administrativo, el ámbito legislativo sigue quedándose atrás en nuestro país. Hay actualmente un grupo de abogados de distintos lugares del país que están trabajando con lenguaje claro en la función jurídica, que está en la Contraloría General de la República, que han hecho un estudio y han hecho una recopilación de todas las leyes que contienen o podrían contener en algún sentido bien remoto, en algunos casos, el concepto de comunicación o de claridad. Y podríamos decir que hay unas 50, ¿verdad? Pero que sería buscarle, ¿verdad? Porque dicen que debe ser entregada la información o se debe comunicar, etc. Pero en términos estrictos no tenemos una legislación que nos respalde en cuanto a la claridad del lenguaje. Espero que con este trabajo de este grupo se pueda promover y podamos avanzar. ¿Por qué digo que no tenemos avances? Porque en la realidad, ¿verdad? Lo que tenemos en Chile es, primero me voy a referir a 4 casos. Un proyecto del diputado Giorgio Jackson, diputado actual de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas, que modifica, ¿cierto? O implica una modificación a la Constitución, y dentro de sus argumentos dice que hay una crisis de la representatividad en Chile, hay una crisis de confianza. No me llama la atención que se asocie este proyecto que incluía o que incluye el lenguaje claro con el término confianza, porque hay otras realidades mucho más adelantadas que nosotros como Suecia, ¿verdad? Donde se sabe que un índice que aporta la confianza en las instituciones tiene que ver con la claridad del lenguaje. Este proyecto habla del lenguaje fácil en su fundamentación y lo que pide el concreto es que se modifique el artículo 8º, ¿verdad?, de la Constitución para que se agregue un inciso que diga que la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado comprende tanto el acceso al soporte en que se encuentren como la facilidad de comprender la información que contienen. Se ve hermoso, pero lamentablemente este proyecto está en Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Esto quiere decir que aún está en una primera fase desde el año 2017 y ni siquiera ha pasado la Comisión de Constitución. Veo difícil que avance porque implica una modificación a la Constitución que también está en veremos, ¿verdad?, el futuro de nuestra Constitución por otros temas. El segundo es un proyecto que se le denomina, ¿verdad?, Ley de Transparencia 2.0, porque toma la Ley de Transparencia actual, pero le introduce modificaciones. Se propone el 24 de agosto de 2018, afortunadamente cuenta o pudimos como red hacer algunas observaciones a este proyecto, y lo que propone es que en el artículo 11, que habla del derecho de acceso a la información de los órganos de la administración, el Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios. Y hay una serie de principios, pero en específico lo que señala este proyecto es que se agregue la letra L. El articulado comprendía solo hasta la letra K. Dice, principio de lenguaje claro.
conforme al cual en la generación, publicación y entrega de la información, los órganos del Estado deberán procurar que ésta sea accesible, utilizando un lenguaje claro y sencillo para toda persona. Este fue un texto en el que pudimos participar, pudimos precisar. ¿Y cuál es el estado actual? Bueno, en la última sesión del Senado, que fue el 14 de octubre, este 14 de octubre, se encontraba en el lugar 15º de la tabla para verse. Eso significa que hay que ver los 14 proyectos, los 14 temas anteriores para llegar a esto, y salvo que el Ejecutivo o un acuerdo de comité le cambie la urgencia, ¿verdad?, y diga que no es con suma urgencia, sino que es discusión inmediata y pase al primer lugar, tendremos que seguir esperando. Pero sí tengo fe en que esta ley va a implicar, ¿verdad?, grandes cambios para nuestro país. En vista de que la ley sigue siendo compleja, ¿verdad?, lo que se ha implementado a través de la Biblioteca del Congreso Nacional es lo que se denomina ley fácil, que a mí me gustaría, me van a matar si me escuchan, pero a mí me gustaría proponer que sea ley clara, porque en realidad lo que ellos hacen es tomar las leyes que tienen más impacto en la ciudadanía y hacer una traducción, ¿verdad?, a una forma que sea más accesible, más comprensible. Solamente voy a mostrar un ejemplo, que es la ley 21.057, que regula las entrevistas grabadas o videograbadas de niños, niñas y adolescentes que han sido abusados, ¿verdad? Es una ley que tiene mucha importancia para la comunidad en general. Entonces, esta es la ley, ¿verdad? Dice: el objeto de la ley: la presente ley regula la realización de la entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial con el objeto de prevenir la victimización secundaria en niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de los delitos contemplados en los párrafos 5º y 6º del título 7º del libro 2º y en los artículos 141, etcétera, 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 del Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que se pregunta acá? ¿Dónde está la información importante? Bueno, la información está en qué regula, ¿cierto?, cuál es el objeto de esta ley. Además, cuál es el propósito, ¿verdad? Todo lo que he destacado en color verde son incisos que pueden estar, pero podrían estar al final para no cortar las ideas importantes y el mensaje, en definitiva, de esta ley. ¿Y cómo se va a hacer? Entonces, lo que hace Ley Fácil es transformarlo en una ficha a través de una metodología que es bastante efectiva, que es la pregunta y respuesta. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Y responde, sin llevarnos a remisiones, sino que pone la información aquí, a qué delito se aplica la ley, etcétera. Aquí tienen otro artículo, el artículo 5º, que tenemos que buscar dónde está la información que nos interesa. El artículo 7º, que tiene otra información que nos interesa, tenemos que hacer una búsqueda, y BCN, la Biblioteca del Congreso Nacional, a través de Ley Fácil, lo que hace es pregunta y respuesta. Lo traduce, ¿cierto?, a este tipo de metodología que hace mucho más cercana la información. Un minuto para terminar. Perfecto. Acá he puesto un paralelo entre el artículo 8º de la ley, ¿verdad?, y cómo lo plantea la Biblioteca del Congreso Nacional, destacando y dejando la información que es importante, que debe estar, pero eliminando aquello que no corresponde. Y lo último es el reglamento de participación ciudadana de la Cámara de Diputados, que es reciente, donde se incorpora que la participación de la Cámara de Diputados con la ciudadanía tiene que ser en lenguaje claro, que es lo que está subrayado. Estos son los avances que yo diría más importantes o más significativos dentro de la legislación. ¿Cuál es mi sueño? Bueno, y vuelvo a rescatar a Ruth. Ella dice que su sistema, o en Estados Unidos, ¿verdad?, sigue o rige algo muy lejano a lo que hay en Suecia. Bueno, mi sueño es llegar a una legislación como en Suecia,
Y aquí para terminar, ¿verdad? Me voy a referir a la polémica. He escuchado a juristas decir que el lenguaje claro tiene que ser trabajado solo por juristas y expertos, o a lingüistas decir que solo tienen que ser lingüistas. Yo sigo considerando que debe ser como en Suecia. Debe ser un equipo interdisciplinario donde haya expertos en la ley, en la materia, ¿verdad? Pero también haya lingüistas. Tiene que ser un trabajo colaborativo. De otra forma, no tendríamos el éxito que resulta, ¿verdad?, en esta realidad sueca.